Estimadas y estimados estudiantes, bienvenidos a esta segunda cápsula del taller de acuaponía del programa Conciencia Lab Caldera. En este vídeo les vamos a contar acerca de los componentes biológicos necesarios para su implementación en sistemas de acuaponía. La idea es que ustedes vean este material educativo, revisen la bibliografía recomendada que les enviaremos y puedan así, al igual que la semana pasada, responder un pequeño cuestionario sobre estos conceptos. Recuerden que pueden enviarnos cualquier consulta a través de la plataforma Google Classroom o también a nuestros correos electrónicos. Y que los viernes estaremos disponibles para nuestra reunión semanal de coordinación y también para resolver cualquier duda o consulta. Los cuestionarios que ustedes vayan respondiendo serán corregidos y enviados con las respuestas correctas a sus correos electrónicos. Esto se realizará cuando todo el grupo haya enviado el cuestionario, por lo que es muy importante que todos realicen este envío. Hoy hablaremos de los componentes biológicos que conforman un sistema acuapónico. Quiero recordarles que, como decíamos en la anterior cápsula, estos sistemas se conforman por un subsistema de hidroponía y uno de acuicultura, y que estos se integran gracias a la recirculación del agua. ¿Qué es el concepto de recirculación y en qué consiste un sistema de estas características? Es importante entender este concepto porque, como ya saben, la acuaponía es la actividad combinada del cultivo de peces con el cultivo hidropónico de vegetales, los cuales se mantienen integrados mediante un sistema de recirculación. Los sistemas de recirculación son sistemas de cultivo cerrados y en tierra, donde el agua es recirculada y reutilizada gracias a la aplicación de filtros mecánicos y biológicos. Esto permite que el agua esté siempre en condiciones óptimas para las especies de cultivo y que puedan funcionar casi independientemente del medio acuático. Este mayor control en sus efluentes los hace idóneos para su integración con cultivos en hidroponía, con los que se integran formando los sistemas acuapónicos. Los sistemas de recirculación pueden ser altamente complejos tecnológicamente y normalmente disponen de multitud de equipamiento para mantener la calidad del agua en niveles óptimos para las especies de cultivo. Los sistemas industriales cuentan con unidades de filtración mecánica para la eliminación de sólidos, unidades de filtración biológica para eliminación de compuestos nitrogenados como el amonio, que es tóxico para los peces, sistemas de desinfección, sistemas de eliminación de dióxido de carbono o sistemas de adición de oxígeno, entre otros. Esto puede resultar muy complejo tecnológicamente. Sin embargo, es posible implementar sistemas de recirculación también de forma mucho más sencilla a nivel experimental, para conseguir así diseñar y construir nuestro sistema de acuaponía. Con la aplicación de un sistema de bombeo, un sistema de aireación y la implementación de filtros similares a los utilizados en acuarios decorativos, podemos construir nuestro sistema de acuaponía. El principio por el que se rigen los sistemas de recirculación es sencillo. En ellos, los desechos metabólicos excretados al agua por los peces durante su cultivo
principalmente amonio y materia orgánica, son sometidos a un sistema de filtrado y procesos biológicos, quedando disponibles como nutrientes para las plantas. Estas los extraen del agua, haciendo el papel de purificadoras. Como ya saben, el nitrato es el nutriente que es absorbido en mayor medida por las plantas. Una vez estas lo absorben, esta agua limpia es devuelta al sistema de cultivo de peces. Se consigue así la integración de ambos cultivos en el mismo sistema. En la siguiente cápsula les contaremos qué materiales y equipamiento necesitamos para conseguir esta recirculación. Esta semana nos centraremos en los componentes biológicos, en qué organismos debemos tener en cuenta y cómo estos interaccionan entre sí. Recuerden que para que un sistema acuapónico funcione correctamente, debemos implementar 3 elementos biológicos: peces, bacterias y plantas. ¿Qué especies son las más adecuadas para implementar en el sistema y cuáles vamos a elegir? Lo veremos en semanas posteriores. En esta cápsula vamos a contarles cómo implementar cada uno de estos componentes biológicos y empezaremos por los que deben añadirse en un primer momento: las bacterias. Las bacterias que necesitamos integrar en un sistema acuapónico son las que eliminan del agua el amonio, que es el principal desecho de los peces y que proviene de su alimentación. Para ello, recuerden, necesitamos 2 tipos de bacterias. La primera transformación la realizan las bacterias denominadas nitrosomonas, que convierten el amonio en nitrito, aunque este compuesto sigue siendo tóxico para los peces. Es por ello que necesitamos un segundo proceso, donde las bacterias denominadas Nitrobacter transforman este nitrito en nitrato. Este nitrato ya no es tóxico para los peces de cultivo y es el compuesto que las plantas utilizarán para crecer. Es por esta razón que las bacterias son uno de los componentes biológicos clave para un sistema de acuaponía, ya que transforman compuestos tóxicos en compuestos no tóxicos y que son los responsables del crecimiento de las plantas de nuestro sistema de acuaponía. ¿Cómo se añaden las bacterias al sistema? Para empezar, con un cultivo de acuaponía, lo primero que debemos hacer es llenar de agua los estanques o acuarios. Agua salada si vamos a cultivar especies marinas o agua dulce en caso de especies dulceacuícolas. Una vez lleno el sistema, debemos implementar las bacterias. Para esto necesitamos comprarlas en una tienda de acuarios. Los equipos necesarios para que las bacterias sobrevivan, crezcan y se asienten los veremos en la cápsula Materiales y equipamiento. ¿Cuánto tiempo debemos esperar desde que añadimos las bacterias hasta poder implementar los peces en el sistema? Lo recomendable y lo ideal es esperar entre 30 a 40 días antes de implementar los peces. Eso dará el tiempo necesario a las bacterias para crecer y así, cuando añadamos los peces, estas serán capaces ya de eliminar el amonio excretado por ellos y que es tóxico para los organismos. Otra recomendación es que durante este periodo es ideal añadir al agua algo que pueda generar descomposición de amonio en el sistema. Por ejemplo, puede ser un trozo de pez o un trozo de camarón, para que las bacterias vayan alimentándose del amonio que esto pudiera liberar. La última recomendación importante es, durante este periodo, proteger los estanques de la luz directa del sol, ya que esto puede inhibir el crecimiento de las bacterias. Este tiempo que debemos esperar es muy importante y corresponde a la denominada maduración del biofiltro. Consiste
como les decía, en que las bacterias se aclimatan y crecen antes de la adición de los peces. Durante este periodo se observaría en el agua algo como la siguiente gráfica. Si tuviéramos la oportunidad de medir la concentración de componentes nitrogenados en el agua de nuestro sistema, veríamos que el amonio, la línea roja, aumenta mucho en un inicio, para después disminuir aumentando el nitrito, la línea azul, y finalmente este también decae y el compuesto que se acumula es el nitrato. Este es el momento ideal para la implementación de los peces. Una vez añadidas las bacterias y tras el periodo de maduración del biofiltro, ya podemos añadir los peces a nuestro sistema de acuaponía. Lo más importante en relación al cultivo de peces en acuaponía es, por un lado, la entrega de la alimentación diaria que estos organismos necesitan. Por otro, el mantenimiento de las condiciones de cultivo que la especie que hayamos elegido necesita para vivir. Por ejemplo, temperatura, oxígeno, salinidad, pH, entre otros. Por último, mantener un buen estado de limpieza en el sistema. Esto se consigue, además de con otras rutinas diarias, con la adición de un filtro mecánico, equipamiento que veremos durante la próxima semana. Además, es muy recomendable hacer un recambio de un porcentaje de agua del sistema diariamente. En cuanto a las especies que podemos elegir, veremos en unas cápsulas cuáles podrían ser más aptas para su implementación en nuestro sistema experimental. Una vez que los peces ya están en el sistema, solo nos falta añadir las plantas que queremos implementar en el cultivo acuapónico. Hay varias formas de realizar esto. Pueden colocarse sobre el estanque de los peces, ayudados por distintos soportes. O también en un subsistema aparte, donde se transporta el agua gracias a un sistema de bombeo. Los diferentes tipos de sistemas de hidroponía los veremos en las próximas cápsulas. Por el momento, lo más importante es que recuerden estas recomendaciones. Las plantas serán implementadas con sus raíces directamente en el agua o bien en un sustrato que sea irrigado con el agua de cultivo de los peces, ya que así absorberán los nutrientes necesarios para su crecimiento. Las especies vegetales deben de ser compatibles con los peces elegidos. Por ejemplo, si los peces son de agua de mar, debemos implementar vegetales que toleren altos índices de salinidad. Si colocamos las plantas en el mismo sistema de cultivo de los peces, debemos proteger sus raíces, ya que así evitaremos que estos se alimenten de ellas. Y por último, el sistema hidropónico debe ser implementado en un lugar donde tenga la intensidad de luz solar suficiente para evitar la muerte de las plantas. Sin embargo, la luz solar directa también puede quemar sus hojas y tallos, así que lo ideal y lo que se recomienda es que sea implementado bajo alguna especie de techo, invernadero o estructura similar. Ahora ya conocemos los componentes biológicos que conforman un sistema acuapónico. También cómo estos interaccionan entre sí, cómo deben de ser implementados y cuáles son sus requerimientos. Hasta aquí esta segunda cápsula acerca de los componentes biológicos necesarios para su implementación en sistemas de acuaponía. Recuerden revisar la bibliografía recomendada que les enviaremos y rellenar el cuestionario, ya que esto es muy importante para comprobar que todo el grupo vamos avanzando en los conocimientos para la próxima implementación de su propio sistema acuapónico. Nos vemos la semana que viene.